Hola, estimados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta reflexión de este miércoles. En la reflexión que estamos haciendo del estudio de la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Me da mucho gusto que podamos estar juntos y que estén siguiendo puntualmente esta serie de reflexiones que seguramente nos están ayudando para que podamos tener una idea mejor bíblica de cómo debemos orar, cómo es que el Señor nos enseñó a orar. En esta ocasión nos corresponde hablar de esta súplica que tiene que ver con no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Así que vamos a tener este breve tiempo con una reflexión rápida sobre esta porción súplica que el Señor nos ha enseñado a orar. Analizaremos esta súplica y con ello entenderemos lo que el Señor quiere para nosotros en cuanto a esta petición. Le invito a que oremos y después de que oremos, entonces empezamos con esta breve reflexión. Oramos. Te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites estar juntos de reflexión y te rogamos que seas tú a través de tu palabra que nos instruya acerca de cómo quieres que nosotros oremos, cómo es que nosotros debemos de pedir y en particular en esta petición, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué decimos con esto? ¿Qué queremos? ¿Qué debemos entender cuando hablamos así? Te suplicamos, pues, que tú estés con nosotros y nos instruyas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Una a una de las súplicas que hemos estado evaluando en los últimos domingos han sido analizadas brevemente, muy brevemente, con la intención de que usted después también averigüe, investigue, se meta más profundamente a la oración modelo del Señor y que pueda tener un concepto más completo acerca de lo que Dios quiere para su vida en esta vida de oración que ha pedido de nosotros. No hay duda, tenemos que orar, no hay duda, es algo que Dios ha pedido que nosotros hagamos. Tenemos que orar y los discípulos, entendiendo esto, como hemos repetido, le pidieron a Jesús esto, ¿verdad? Enséñanos a orar. Y nosotros estamos en el mismo camino. Estamos queriendo que el Señor nos enseñe a orar. Nos ha dado este modelo maravilloso que no tiene que ser repetido como palabrerías sin sentido, no como los hipócritas, sino tenemos que mencionar cada una de estas secciones entendiendo exactamente lo que nosotros estamos diciendo y qué es lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos en hacer nuestras peticiones. Así que el Señor instruye nuestra vida para que podamos nosotros saber cómo agradecer, cómo alabar, pero cómo pedir en esta oración modelo. Ha sido una aventura muy linda y hemos tenido que aprender algunas cosas. Entiendo que algunas cosas ya las sabían ustedes, yo, y que seguramente solamente se confirman. También se recuerdan, pero hay algunas cosas que estoy seguro que se aprenden por primera vez y eso es muy interesante. Siempre habrá un enfoque específico en determinadas circunstancias, aunque la interpretación siempre es la misma. De tal forma que entonces vengamos al texto y veamos exactamente o cercanamente lo más posible cómo es que el Señor ha pedido que nosotros hagamos esta petición. Es importante, es importante mencionar que todas estas peticiones, estos son peticiones. Desde luego que en cada petición hay una declaración, hay una confesión, hay una gratitud implicada. No en todas, pero en la mayoría de ellas hay ciertas cosas implicadas. En esta oración también hay algunas circunstancias implicadas que vale la pena reflexionar. Pero cada una de estas súplicas son esto, súplicas, peticiones, muy encarecidas, muy de parte de nosotros, muy del fondo de nuestro corazón y además el Señor ha dicho que así pidamos, así que no nos avergüenza, no nos da pena, tampoco nos sentimos mal cuando pedimos cosas como danos el pan de cada día. No nos vemos mal, no estamos haciendo algo indebido. Así que estamos nosotros en peticiones exactamente como Cristo quiere que pidamos y estamos tratando de respetar ese principio de petición que el Señor quiere que nosotros tengamos. Bien. En esta parte, tanto Mateo como Lucas narran el acontecimiento en donde el Señor está narrando la oración del Padre Nuestro y ciertamente en ambos textos está la expresión y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es importante. Entiendo, amados hermanos, que en la tradición de nuestra memorización de esta frase tenemos alguna especie de deficiencia en cuanto a cómo lo mencionamos. También entiendo que seguramente alguno puede decir, bueno, es que la nueva versión internacional dice esto, ¿no? Y alguna otra versión dice esto. Y entonces empezamos a ver algunas versiones y bueno, pues empezamos a tener ciertas interpretaciones a partir de la redacción de las versiones. No hay cosa mejor que venir a los idiomas originales y sacar una interpretación del texto en griego, que es el idioma en el que se escribe esta frase, y a partir de ahí entender lo que se está diciendo.
No vamos a debatir sobre si debe de decirse no nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación, porque los principios que están detrás de esta petición son muy claros y muy contundentes. Yo he insistido y seguiré insistiendo que nosotros cuando oremos el Padre Nuestro no digamos no nos dejes caer en tentación, porque evidentemente no es lo que está escrito en el texto, sobre todo en las versiones que nosotros tenemos como muy serias, ¿no? Muy importantes. En una traducción nos parece muy apegada a las escrituras, como la Reina Valera 60, como la Biblia de las Américas, como la Nueva Traducción Viviente y como otros textos en donde en cada uno de ellos está no nos metas en tentación. Seguramente usted puede ver que en la Nueva Versión Internacional exactamente está tal y como lo hemos aprendido a lo largo de los años. No nos dejes caer en tentación. Pero bueno, tomando esto como principio y como base, hablamos nosotros de la frase no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Aquí está esta petición. Quiero establecer dos principios básicos al introducirnos a esta petición. Dos principios que son interesantes y que tienen un contexto, bueno, pues histórico bíblico, en donde nosotros podemos saber perfectamente bien algunos puntos que deben de ser importantes para esta petición, como contexto de esta petición. Recordando y sabiendo que el Espíritu Santo mismo que inspira a Mateo y a Lucas para poder escribir esto que sale de los labios de Jesús, es el mismo Espíritu que inspira al apóstol Pablo o a Santiago o a algún otro escritor acerca de lo que él quiere decir al respecto de la petición. Siendo Dios, Jesús Dios, el Espíritu Santo Dios y Dios el Padre Dios, estamos hablando entonces de esta Trinidad que actúa no en independencia, pero ciertamente en unidad. Y bueno, pues es el mismo que inspiró. En ese sentido, el contexto es importante porque el contexto nos habla y nos indica un poco acerca de estos dos principios que quiero mencionar en este momento. El primer principio que quisiera que nosotros tuviéramos en la mente cuando hacemos esta petición es que Dios no es, y esto tiene que quedar claro, no es el originador de la tentación. Este es un principio importante, sobre todo porque la expresión no nos metas en tentación pareciera que está indicando que el Señor nos pone ahí, ¿no? Que el Señor ahí nos pone en la tentación. He escuchado personas decir, ¿no? He escuchado, no con mala intención, ¿no? Pero he escuchado personas decir que el Señor nos pone en las tentaciones para que nosotros podamos estar ahí enfrente y probar nuestra fe. Vamos a hacer más adelante una distinción entre la tentación y la prueba. Pero un principio que es importante es este, ¿verdad? No es Dios el originador, no es el originador de la tentación. En el contexto del Nuevo Testamento podemos nosotros dar fe de esta verdad, de este principio. Por ejemplo, la Biblia en Santiago, en el capítulo número 1, versículo 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Ni él tienta a nadie. Ninguno puede decir que es tentado de parte de Dios. Eso sostiene el principio que dije. Dios no es originador de la tentación. No tienta a nadie. En el versículo 14, ¿verdad? Sigue diciendo Santiago, cuando uno es tentado, cada uno, perdón, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando uno es tentado, no es de parte de Dios. Ha dicho en el versículo anterior que no es de Dios, no tienta a nadie, sino vuestra propia concupiscencia. Ese es un asunto muy importante. En pocas palabras, la palabra de Dios nos enseña que Dios no es la fuente de la tentación. Además, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, les dice, fíjense lo que dice, fiel es Dios que nos aleje, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Por tanto, tenemos que entender que la fuente de la tentación nunca proviene de Dios. Las tentaciones no vienen de Dios. Ese es el principio primero que quiero establecer. Muy fácil, muy básico. Las tentaciones no vienen de parte de Dios. Él no es el originador de la tentación. Pero, en segundo lugar, el segundo principio que es importante también es,
Si la tentación no viene de parte de Dios, tenemos que hablar de los tres enemigos comunes que tenemos los cristianos de donde viene la tentación. Entonces, ¿de dónde viene la tentación? ¿Cómo llega a nosotros la tentación? Dios no es el originador. Dios no nos pone en esta condición. Entonces, ¿quién sí? ¿Dónde está la tentación? Bueno, el segundo principio es que tenemos que identificar los tres enemigos comunes que son los que justamente se encargan de las tentaciones. El primer enemigo común, desde luego, es Satanás, el diablo. Dice el libro de Efesios en el capítulo 6, versículo 12 esto. Usted lo sabe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha es contra él, contra las potestades, contra las tinieblas, contra Satanás. Este es el enemigo número uno y este es el enemigo que hace, ¿verdad? O que acarrea, el que trae, el que origina la tentación. Pero el segundo enemigo común que nosotros tenemos es el mundo. El mundo. Dice Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y el mundo, ¿verdad? El mundo es también originador de la tentación. Cuando estamos hablando de mundo, estamos hablando justamente de un reino ajeno al reino de Dios. Cuando estamos hablando del mundo, estamos hablando pues del mundo que está dominado por Satanás. Estamos hablando pues de la territorialidad de Satanás en el mundo que está, ¿verdad?, permeado el mundo del gobierno de Satanás. Tengo que decir que no de manera soberana, porque el único soberano es Dios, pero ciertamente Él es el hijo, el príncipe de la potestad del aire, que opera en los hijos de desobediencia. Satanás. Bueno, entonces Satanás es el enemigo número uno, ¿verdad? Y por otro lado, el mundo, que es el que justamente en el que estamos nosotros y que, bueno, pues en donde se nos ofrecen una gran cantidad, pero gran cantidad de tentaciones, gran cantidad. Piense un poco. Todas aquellas cosas de tentaciones que tiene usted, que tengo yo, vienen del mundo. Pero por otro lado, en tercer lugar, ¿verdad? Que es donde está la apropiación de la tentación, es la carne. Así que Satanás 1, el mundo 2, la carne en tercer lugar. ¿Sabe usted este texto, Gálatas 5:17? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El enemigo del ser humano es Satanás, el mundo y la carne. Los que originan las tentaciones en las personas, en los cristianos, en todas las personas, son Satanás, el mundo y la carne. Y el primer principio que no se nos debe olvidar, Dios no es originador de la tentación. Esos dos principios son fundamentales para que nosotros podamos entrar a la reflexión de esta frase: no nos metas en tentación, mas líbranos de el mal. Cuando hacemos esta petición, no nos metas en tentación, esta súplica, lo que estamos haciendo es que estamos evidenciando nuestra debilidad. Estamos afirmando con esta petición que somos débiles, que tenemos una gran facilidad para sucumbir ante las tentaciones, para ceder ante todas aquellas cosas que vienen de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. Estamos diciendo que somos débiles y que necesitamos la ayuda de Dios. Cualquier persona que no tiene debilidad, que piensa que no tiene debilidades, que piensa que puede resistir cualquier tentación, que piensa que tiene libradas las tentaciones, que no sucumbe ante ninguna tentación, que por cierto no existe nadie sobre la faz de la tierra, pero si alguien dijera esto, si alguien afirmara esto, entonces tendría el derecho, la autorización, digamos, para no orar: no nos metas en tentación. Simplemente es: ¿por qué voy a orar eso si yo nunca tengo tentación? Así que cuando hacemos esta petición, estamos haciendo una declaración de debilidad. Estamos reconociendo, evidenciando nuestra debilidad.
Esa es una acción honesta de nuestra parte. Cuando nosotros decimos, Señor, no nos metas en tentación, estamos diciéndole tras de esto, yo estoy sucumbiendo, soy capaz, he caído en la tentación. He sido capaz de ceder ante aquello que Satanás presenta, ante aquello que el mundo presenta, ante aquello que mi carne misma anhela. Y entonces suplicamos. Recuerde que la súplica es una petición encarecida delante de Dios. Señor, ayúdanos. Ayúdanos. Permite que tengamos una lucha y que podamos librarla de tal manera que no estemos en la tentación. No podemos por nosotros mismos. Estamos nosotros inclinados hacia el mal. La naturaleza vieja nos está arrastrando, ¿verdad?, en las tentaciones. Entonces decimos al Señor de una manera indirecta, somos débiles, muy débiles. Ninguna persona que se considere fuerte tendría que estar orando esto. Pero una persona que verdaderamente reconoce su propia debilidad tiene que acercarse a Dios y decirle, no nos metas. No nos metas en tentación. No nos metas en tentación. Así que entonces cuando hacemos esto, tenemos nosotros una declaración de debilidad. Estamos evidenciando nuestra debilidad. Estamos vulnerables delante de Dios. Pero en segundo lugar, hermanos queridos, tenemos que entender el enfoque adecuado. Ciertamente hacemos una declaración de nuestra debilidad. Ponemos en evidencia nuestra debilidad cuando hacemos esta petición. Pero por otro lado, el enfoque que tenemos que tener, muy cierto, es que no podemos nosotros de ninguna manera confundir o mezclar las tentaciones con las pruebas. Una cosa es la tentación y otra cosa es la prueba. Las pruebas tienen una función particular que tiene que ver con la madurez cristiana, de tal manera que las pruebas nos hagan más fuertes. La función es hacernos más fuertes, la función de las pruebas es hacernos más maduros, la función de las pruebas es hacernos más fuertes. Nunca la prueba tiene como propósito el hacernos caer. El propósito de la prueba no es que caigamos, el propósito de la prueba es robustecer nuestra fe. De tal manera que cuando nosotros somos probados de parte de Dios, cuando el Señor pone, porque ahí sí el Señor pone las pruebas, cuando el Señor nos pone a prueba, salimos más fuertes de la prueba. No es para que tropecemos, es para que seamos más dependientes de Dios y para que podamos madurar más en el Señor y para que después de esto salgamos más fuertes. Yo sé que muchos de ustedes, yo mismo, hemos estado en pruebas muy significativas, muy significativas. Este tiempo de pandemia nos ha puesto a prueba muchas veces, muchas veces. En la Biblia nosotros podemos ver cómo el Señor puso a prueba, por ejemplo, a Abraham, sin lugar a dudas, cuando le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. El Señor pues entonces pone pruebas, vienen de Dios, pero no tienen el propósito de que nosotros caigamos, sino que tiene como propósito que seamos más fuertes. El resultado de la prueba es que estemos más fuertes, que tengamos más fortaleza, que podamos nosotros, ¿verdad?, salir después de esto con una prueba superada y con ello aprender cómo enfrentar las pruebas de esta misma naturaleza. Y por otro lado, la prueba no solamente tiene el propósito de hacernos más fuertes, sino que además el segundo propósito, o dijéramos incluso el primer propósito o el primordial, es que detrás de la prueba glorifiquemos a Dios. La gloria del Señor y el desarrollo de su reino. No podemos confundir tentación con prueba. De ninguna manera podemos decir, Señor, no nos pongas pruebas, porque la prueba la pone el Señor sin duda para nuestro propio bien, para nuestro propio beneficio, para robustecer nuestra fe. Viene de Dios y le decimos a la prueba, bienvenida. Y decimos, Señor, gracias porque esta prueba me hizo más fuerte. La tentación no. La tentación no. La tentación tiene como propósito hacernos caer. Que no glorifiquemos a Dios y que estorbemos en el desarrollo de su reino.
La tentación viene de Satanás, viene del mundo, viene de la carne. Tenemos que saber cómo distinguirlas. Una prueba de Dios, cuando viene la prueba de Dios, es todas aquellas cosas que el Señor ha dicho en su palabra que nosotros hagamos, que tengamos, a las cuales nos tengamos que estar enfrentando. En el mundo de aflicción ante la pobreza, en el mundo de aflicción ante la enfermedad, en el mundo de aflicción ante una gran cantidad de cosas. El Señor está probando nuestra fe para salir adelante. En la prueba no hay ninguna petición, no hay ninguna acción pecaminosa. Pero en cambio la tentación viene de Satanás, del mundo y de la carne. La tentación es cuando nosotros sucumbimos a los anhelos de nuestra carne. Es cuando nosotros estamos inclinados a buscar nuestros propios placeres y no la gloria de Dios. La tentación tiene que ver con que podemos nosotros tener en arca abierta, robar aquellas cosas que no nos pertenecen. La tentación de maldecir a alguien, la tentación de odiar a alguien, la tentación sexual, la tentación de que nosotros desobedezcamos al Señor, todas las tentaciones que vienen a nuestra mente, todas aquellas cosas que están en nuestra mente y que nuestro viejo hombre nos están inclinando a hacer, esas tentaciones no vienen de Dios, esas tentaciones vienen de Satanás, vienen del mundo, vienen de nuestra propia carne. Pero también quiero hacerles saber que cuando nosotros somos tentados, cuando estamos ante una circunstancia, aunque el Satanás es el padre de toda mentira y de tentación, de todas maneras, nosotros podemos librarlo. El Señor permite que estemos en esta condición de tentación, que buscan hacernos caer, pero le tengo la mejor de las noticias. Los creyentes tenemos la capacidad de vencer la tentación. Tenemos la capacidad de luchar contra las fuerzas de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne y librar la lucha y vencer la tentación. Ante alguna circunstancia particular, ante un anhelo inmoral, el Señor nos ha dado su Espíritu para que la podamos resistir. Por eso la petición tiene que ver con esto. Señor, ¿no? Y lo voy a decir ahorita un poco más adelante, necesito resistencia, necesito ser fortalecido, necesito de ti para resistir, para combatir contra mí mismo. No todas las cosas, hermanos, ahora, aun y cuando Satanás es el padre de la tentación y de la mentira, tampoco podemos ir andando por el mundo, ¿verdad? Pecando libremente, cediendo a las tentaciones que el mundo y nuestra carne nos ofrece y culpando a Satanás. No le podemos decir nosotros a Dios, Señor, bueno, es que yo no quería hacerlo, pero Satanás me indujo. Ya acabo de leer hace un momento lo que dice Santiago, ¿no es cierto? Porque Santiago ha puesto ahí, ¿verdad? El dedo en la llaga. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tenta a nadie. Cuando uno es tentado, o uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La razón por la que usted cae en tentación es culpa suya. No culpe a Satanás. Ciertamente Él es el autor, el padre de la tentación y de la mentira. Pero es responsabilidad suya caer. Puede no caer. Y esta petición, detrás de esta petición, está esto. No nos metas en tentación. Ayúdanos a no caer. Por lo tanto, la tercera cosa es esta petición concreta. Después de que el Señor dice que oremos, no nos metas en tentación, dice, mas líbranos del mal. Cuando nosotros hablamos de líbranos del mal, tenemos que ubicar perfectamente bien a qué se está refiriendo el Señor. Algunas versiones dicen líbranos del malo, no del mal. Los teólogos más serios, los comentaristas más serios, hablan de que lo que está diciendo aquí el Señor es líbranos del malo, del malo. Y el malo, por supuesto, es Satanás, pero también, por cierto, es el mundo y nuestra propia carne. Líbranos entonces del malo, del perverso. Líbranos de él, que es el originador de toda la tentación.
A pesar que nosotros tenemos identificados perfectamente bien hasta ahora a los tres enemigos comunes, Satanás, el mundo y la carne, debemos decir que por encima del mundo y de la carne, Satanás es el número uno. Y de este estamos nosotros pidiendo al Señor que nos libre. Líbranos del mal. Y cuando nos libra del malo, entonces el mundo y la carne puede tener una batalla menos intensa. En esta lucha, nuestro nuevo hombre pide ayuda para luchar contra el tentador en estas áreas del mundo y de la carne. Y lo que decía yo hace un momento, cuando nosotros hacemos esta petición de líbranos del mal, estamos suplicándole al Señor una resistencia victoriosa. Líbranos del mal. Permite que podamos resistir y en la resistencia vencer. Una resistencia victoriosa. Pedimos para que Dios nos dé valor para resistir a Satanás. Santiago dice que la promesa de resistir al diablo es que huirá de nosotros. ¿No es cierto? Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Podemos vencer, amados hermanos. Y lo que estamos haciendo en la petición es pidiendo resistencia. Líbranos del mal. Ayúdanos para que podamos resistir. Por supuesto que Él puede mágicamente, o no mágicamente, poderosamente, puede librarnos del mal solamente con un tronar de sus dedos. Pero nosotros estamos aquí. Y aun y cuando no pertenecemos a este mundo, estamos en este mundo y tenemos la tarea de resistir. Y el Señor nos ayuda. Y la petición es esta, ayúdanos. Que tengamos una resistencia y en la resistencia salir victoriosos. Debemos reconocer nuestra debilidad y de manera deliberada evitar las situaciones de tentación. Tenemos que reconocer nuestra debilidad. Al reconocer nuestra debilidad, tenemos que evitar todas aquellas circunstancias en las que podemos caer. Y por eso pedimos resistencia. ¿Reconoce su debilidad? ¿Tiene problemas con el dinero, con el poder, con el sexo? Reconoce esa debilidad. ¿Ha reconocido que su debilidad o en su debilidad usted sucumbe más fácilmente cuando está solo o sola? Nadie le ve. Nadie lo observa. Las tentaciones más fuertes o sucumbir ante las tentaciones más fuertes suceden en la soledad. Resistir para ganar. Si reconocemos nosotros nuestra debilidad, evitemos las circunstancias que rodean a nuestra debilidad para resistir. Acompañémonos del pueblo de Dios. No permanezcamos solo mucho tiempo ante circunstancias que nos pueden orillar a ceder a la tentación. No tengamos una vida social que nos invite con facilidad a ceder ante la tentación. No estemos en lugares y en circunstancias en donde sea muy fácil ceder a la tentación. Si usted reconoce esos lugares, a esas personas, esas circunstancias, aléjese, resista. El Señor nos libra del mal. La resistencia del creyente está en no involucrarnos, en no estar en aquellos lugares, circunstancias o tiempos en donde sabemos que vamos o que somos débiles y que podemos caer. La resistencia es nuestra petición al Señor. Reconocemos ciertamente nuestra debilidad. Reconocemos que el Señor no nos está poniendo pruebas. Reconocemos que no son pruebas las que está pidiendo el Señor aquí por las que oremos, sino tentaciones que vienen de Satanás, del mundo y de nuestra propia carne. Sabemos que cuando le decimos al Señor, líbranos del malo, estamos pidiendo por resistencia. Ayúdanos, porque podemos caer. Si usted es perfecto, no tiene tentaciones, o cuando las tiene las libra sin problema alguna por su fuerza de voluntad,
porque fue a una reunión de coaching, una reunión humanista, una reunión donde le dijeron que era el ser más importante del mundo. Y si se lo cree, pues es posible que no tenga que orar esto. Pero si no lo ora, es posible que el Espíritu Santo no muera en su vida. Pero todos aquellos que hemos nacido de nuevo y todos nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nos ayuda a saber nuestra debilidad, a entenderla, nuestra dependencia con Dios y nos inclina a orar por resistencia. Sigamos orando. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oramos. Muchas gracias, Padre, porque podemos orar así y porque sabemos que tú, Señor, nos auxilias, nos libras del mal. Sabemos que somos débiles. No venimos aquí, Señor, para decirte cuán fuertes somos y qué tan importantes y cómo podemos resistir. No lo podemos hacer. Necesitamos de ti. Las tentaciones que vienen de Satanás, del mundo, a nuestra propia carne, Señor, queremos enfrentar la lucha y resistir. Por eso te pedimos, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Lo pedimos porque el Señor nos enseñó y en su nombre lo hacemos. Amén. Pues hermanos, hemos llegado al final de esta reflexión. Me da mucho gusto que puedan estar con nosotros. Les espero el próximo miércoles. Que el Señor les bendiga.